Saludos desde Roma, el corazón de la iglesia y de la cristiandad, hermanas y hermanos. Es un gusto volvernos a comunicar en estos días tan especiales de oración y de espera. Y creo que viene muy al caso responder a una pregunta que envió un querido amigo de Así Prensa, que es sobre las profecías especialmente de San Malaquías. Como saben ustedes, esta es la época en que la gente ha circulado páginas web de profecías donde la Virgen en la advocación de tal o cual se le ha parecido a tal señor o tal señora y le ha dicho que ahora viene tal y cual cosa, es decir, toda una fiebre milenarista. Obviamente, hay alguna gente que cree en esto, pero luego busca en internet y encuentra otra profecía y luego otra, ¿no? No me es imposible perseguir todas esas profecías. Lo que puedo decir es que Dios no estaría hablando a tantas personas a la vez a través de la Virgen María o directamente diciéndole cosas distintas y en consecuencia que se peleen los supuestos visionarios para ver quién o los videntes para ver quién tiene la razón, ¿no? Pero me quiero referir a la de San Malaquías porque dentro de las profecías en general existen las más antiguas y que tienen un poco más de nivel, si se quiere, o de credibilidad, porque en general la prensa las ha mencionado más, han estado mucho más tiempo y más años circulando, y estas profecías son la de Nostradamus y la de San Malaquías. En general los católicos saben que la figura de Nostradamus era una figura de un alquimista y en consecuencia sería equivalente a una creencia New Age. Pero mucha gente tiende a creerle a las profecías de San Malaquías porque San Malaquías existió y fue un obispo irlandés santo, excepcional, de gran trabajo pastoral, de ascética personal, y un obispo que murió en 1148, ¿no? Y en 1148 murió no en su diócesis y ni siquiera en Irlanda. Se fue hasta Francia, al monasterio de San Bernardo de Claraval. ¿Por qué? Porque Dios le concedió conocer la fecha exacta en la que iba a morir. Y sabiendo en qué fecha iba a morir, él dijo, prefiero morir orando y preparado como un santo, y renunció a la diócesis, se fue al monasterio de San Bernardo de Claraval, en Claraval precisamente, murió allí. El hecho es que las profecías de San Malaquías nunca se conocieron. San Malaquías se le conocía por esta capacidad de haber profetizado su propia muerte. En realidad no es que la haya profetizado, el Señor se la dio, ¿no? Y las supuestas profecías de San Malaquías aparecieron recién en 1595, ¿no? O sea, estamos hablando unos 450 años después de su muerte. Es decir, es como si yo profetizara prácticamente de qué cosa dijo Francisco Pizarro o Hernán Cortés, ¿no? O sea, tantos años, tantos siglos después. Este monje benedictino que las publicó, que se llamaba Arnold de Guillon, atribuyó estas profecías a San Malaquías y consistía en una lista de pequeñas frases que supuestamente describían a todos los pontífices desde finales del 1100, es decir, alrededor del 1200, hasta supuestamente el último papa. Entonces, las frases eran frases que simplemente se referían a los papas con un par de términos descriptivos. Águila voladora, defensor del evangelio, flor de flores, el sol trabajador, media edad de la luna, etcétera, etcétera. Y supuestamente todas ellas contenían una especie de descripción del Papa o de su pontificado. ¿Cuál es el problema? Estas profecías señalan que el Papa Pablo VI sería Flos Florum, y efectivamente en su escudo él tomó la flor de lis,
iba a ser seguido por un papa llamado de Media Aetate Lunae, o sea, media edad de la luna, y dicen que ese fue Juan Pablo I porque ocupó un tiempo muy breve, lo que es prácticamente un ciclo lunar, como pontífice, y luego el Papa Juan Pablo II sería el de Labore Solis, el sol trabajador, porque cubrió toda la tierra dando la vuelta al mundo como el sol. El Papa Benedicto XVI sería el que es descrito como de Gloria Olive, es decir, la gloria del olivo, y muchos decían de Gloria Olive debe ser un papa que va a morir crucificado porque la gloria del olivo es la cruz, ¿no? El olivo como árbol emblemático de Jesucristo. Pero después se decidió que no, que Benedicto XVI era la gloria del olivo porque el olivo, el ramo de olivo, es el símbolo de San Benito, de San Benedicto, de quien tomaría el papa el nombre. Y supuestamente después de ese papa viene Petrus Romanus, es decir, Pedro Romano, que la profecía de San Malaquías no señala si es que él va a conducir a la iglesia a la catástrofe o durante su reinado la iglesia va a caer en la catástrofe, Roma va a ser destruida y el fin de los tiempos va a comenzar, es decir, va a ser el principio del fin. Muy bien, muy emocionante. El asunto es el siguiente, hermanos. Ya en el finales de 1500 y principios de 1600, especialmente hacia mediados del 1600, varios historiadores vieron esta lista de los papas y descubrieron que la lista, los nombres que se le aplicaban a los papas, eran extremadamente precisas, ¿no? Entre el 1200, es decir, la fecha en que muere San Malaquías, y el 1590, 1585. Es decir, eran exactas y excelentes en la fecha que transcurrió entre el 1148, la muerte de San Malaquías, y la aparición de este texto por Arnold de Guillaume. Para 1630, los siguientes papas en la lista no le aplicaban pero a nada, los nombres no le achuntaban pero a nada. Y alrededor de 1970 surgieron algunos libros con teoría de la conspiración que le fueron dando los términos a algunos de los papas últimos, y todos ellos acomodados arbitrariamente. Por ejemplo, Flos Flororum, la flor de flores, dijeron sí, es que el Papa escogió la flor de lis, ¿no? Y después decían de Media Aetate Lunae, la media edad de la luna, por el tiempo breve en el que vivió el Papa Juan Pablo I. Pero el Papa Juan Pablo I no vivió una media edad de la luna, que serían 14 días, ¿no? Porque un periodo lunar es de 28. Entonces, la cosa no queda clara. Y la mayoría de los nombres siempre han sido puestos a posteriori, es decir, después de que el Papa se ha muerto o después de que el Papa ha gobernado mucho tiempo. De Labore Solis, cuando yo me acuerdo que en la época de mi conversión y recién había surgido Juan Pablo II, nadie sabía por qué iba a ser de Labore Solis. No sabemos qué significa. Y después vinieron con la historia de que como ha dado la vuelta al mundo viajando, es como el sol que da la vuelta al mundo. Bueno, a la vuelta al mundo también dan los aviones, ¿no? La vuelta al mundo también la dio Cantinflas, pues, ¿no? Cantinflas de la vuelta al mundo en 80 días. Es decir, todo el mundo da la vuelta al mundo. Entonces, que después la gloria del olivo hayan dicho, sí, la gloria del olivo debe ser la crucifixión. Y cuando Benedicto escoge el nombre de Benedicto, dicen, sí, es porque es el hijo de San Benito, cuyo símbolo era el ramo de olivo. Es muy fácil hacer esos pronósticos a posteriori. Lo que sabemos es que los historiadores, ya desde 1630, consideran que fue de Guillaume el que inventó esta lista y que todos los siguientes datos de los siguientes papas fue completamente desacertado. Entonces, en una época milenarista, ¿no?
donde se acercaba el fin, el 2000, ¿no? En la década de los 70, de los 80, ya el 2000 aparecía a 20, 30 años a la vuelta de la esquina, mucha gente creía pues que el mundo era complicadísimo y que el mundo se iba a acabar. Entonces, lo que sabemos es que las profecías que se han hecho son todas a posteriori, o sea, es muy fácil aplicarle los nombres después a cualquiera. Tú dame un nombre y yo se lo aplico a cualquiera, ¿no? Podría decir Flo Florum fue en realidad un cantante de música, ¿no? Que era un cantante desde Elvis Presley, que bordaba sus casacas y sus chaquetas con flores, o podría decir que es la cantante vernacular peruana, la Florcita Guaracina, ¿no? Se lo puede aplicar a cualquiera. Entonces, lo importante es que comprendamos que estos han sido patentemente demostrados falsos y que los católicos no deberíamos ser tan crédulos y simplemente orar por el bien de la Iglesia, por su futuro y por un santo pontífice. Que tengas un buen día.